contenido, la inspiración, la esencia de esta obra literaria a través de la voz manifiesta de su autora. Se encuentra con nosotros y agradecemos su participación. Bienvenida, maestra Margarita Sánchez Gallinal. Con gusto comparten esta mesa para presentar su obra destacados escritores y poetas de nuestra comunidad latina que hoy son parte de nuestros invitados de gala en esta FIL UCA. Primeramente destacar y agradecer y dar la más cordial bienvenida al maestro Fidel Horta. Maestro, bienvenido. Y agradecer desde Perú que esté con nosotros el maestro Harold Alba. Amables amigos, señoras y señores, cederemos el uso de la voz a nuestra mesa para escuchar al primero de nuestros presentadores. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Gracias a Margarita Sánchez Gallinal por permitirme acompañarla en este parto tabasqueño. Es un honor estar aquí en la mesa con Fidel Horta. Vamos a hablar un poco, mejor dicho, acercarnos un poco a La fuga del carrusel, la novela de Margarita Sánchez Gallinal. Y yo te prometo, Margarita, que de esta lectura aterrizaré en algún texto para que también se conozca sobre esta publicación en Lima. Considero que has escrito una novela que necesitamos leer, no solo para entender la sensibilidad de una mujer cubana, sino para conocer el mundo, porque es hermoso acercarse a una novela desde la sensibilidad de una mujer, desde los ojos de una mujer, con una experiencia vital que nos permite conocer no solamente La Habana, no solamente lo que ocurre en la isla, sino lo que ocurre en su contexto histórico, porque yo sí me atrevería a decir que esta es una novela que reúne mucho de la historia del siglo XX y de lo que va del nuevo siglo, pero que sobre todo nos pone frente a escenarios inimaginables a través de técnicas muy bien logradas o muy bien utilizadas por Margarita, en el que, por ejemplo, podemos desplazarnos por Madrid, por decibeles, por espacios en el que la protagonista recuerda, cita, los comparte en sus diálogos. O también podemos estar de repente enterándonos de lo que sucede en Luanda a través de las misivas, ¿no? de las cartas, que me parece un hermoso recurso para sostener una historia de forma tan dinámica. Yo siempre me remito a ese hermoso libro de Mario Vargas Llosa que se llama Cartas a un joven novelista, en el que prácticamente nuestro premio Nobel da una charla magistral o un taller magistral sobre las herramientas que necesita dominar un escritor para poder capturarnos con una novela. Y él habla, por ejemplo, de los tiempos literarios, qué es un tiempo literario, qué es un tiempo cronológico, en qué se diferencian. Y cuando uno lee, o cuando uno empieza a leer la novela de Margarita y siente este desasosiego de Mariana, la protagonista, de una Mariana cansada, desencantada, desilusionada, desengañada, desesperanzada, una Mariana que bien podría ser representante de la generación D, ¿no? Por usar una letra que empiezan todas estas palabras que nos ponen frente a sensibilidades que nos tocan y que nos perturban. Pero además uno cree que de repente es algo que empieza allí y que va a suceder desde la mirada ya de la autora, no de Mariana, para presentarnos la vida de una mujer. Y sí, es verdad, cuenta la vida de una mujer, pero de repente hace esos juegos que tiene la literatura y que son hermosos porque nos sorprenden, hace esa especie de rompimiento en sintaxis, como lo llamamos en el poema, y uno está leyendo y de repente aterriza en la página 115 con un epígrafe de Vallejo, que lo voy a compartir. ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajeran?
pero ya no es Mariana la que nos habla, sino ya hay un monólogo. Entonces ya la autora se apoderó nuevamente de la novela, retira un poco a Mariana de la narración y nos pone frente a la mujer que cuenta, ya no a la protagonista que comparte o que perturba. Y a mí eso me gusta mucho porque como lector como que me reta. Y cuando una novela se presenta ante un lector como un reto y se constituye en un desafío, entonces da gusto saborearla y da gusto saber con qué más nos va a sorprender, en este caso Margarita Sánchez de Aguinaldo. Entonces nos pone a personajes muy bien definidos. Está Mariana, está Ernesto, que es el aterrizado, o mejor dicho, el pragmático. Está Darío, el antiguo amor que le remite las cartas. No voy a contar toda la novela, por si acaso, no quiero spoilear, pero me encanta mucho la forma como has utilizado como intertextos estas misivas, porque a través de estas misivas es que nos enteramos de Luanda, que nos enteramos que hubo un hombre que la amaba y que además le escribía poemas. Y voy a atreverme a compartir dos textos, Margarita, dos poemas además. Bueno, Margarita es poeta, por eso es que los poemas que le voy a compartir son dos poemas realmente dignos de estar en cualquier antología de la poesía cubana. Entonces, eso. Y esa dinámica de los intertextos es la que a mí como lector, insisto, me invita a que pretenda seguir averiguando más de estos personajes, de este Darío, de este Normando que no sabemos pero muere, y sobre todo los detalles, ¿no? Cuando nos describes al Volkswagen, cuando nos describes la forma como hablan los personajes, cuando nos describes recetas de cocina. Eso es bonito porque no solamente nos comparte, digamos, algo general, sino esos pequeños detalles que son los que hacen la gran literatura. Entonces, esos detalles, la presencia de estas otras geografías que están más allá de La Habana, esta Margarita que desde su intrahistoria nos cuenta la historia de todo un contexto, a mí me parece sorprendente. Y Margarita Sánchez de Aguinaldo, podría atreverme a decir que ha escrito la historia de Cuba a través de estos personajes, que nos toca de una forma tan conmocionante que uno de repente siente en frases muy precisas, como por ejemplo: nuestra generación creció entre el asombro y la esperanza. Frase de Ernesto. Nuestra generación creció entre el asombro y la esperanza. Hablábamos temprano del libro de Leimen sobre el asombro que produce cuando uno lee algo tan perturbador, y ahora, o ya venía leyendo la novela, y me encuentro con una novela que me pone nuevamente frente al asombro, pero que sin embargo, además de la tristeza o del desasosiego de Mariana, es algo que finalmente nos entrega esperanza. Y eso es una invitación a conocer qué es lo que realmente está sucediendo en esta sociedad, o en estas sociedades. Después, cuando dice Mariana: nunca he sabido cómo se contemporaniza con el oportunismo. Tremenda frase, pero es cierto. O sea, yo creo que si estamos como estamos es porque el oportunismo es la orden del día. Y supongo que vivir en Cuba debe ser más difícil, porque supongo, imagino, intuyo que para estar en algunos lugares lamentablemente hay que a veces fingir o disfrazarse. Y el mundo finalmente nos demuestra cada día que vivimos entre máscaras, y eso es triste. Bueno, la palabra persona, no persona, personaje, máscara, es triste, es terrible. O sea, es terrible pensar que una persona es una máscara, pero sin embargo, eso significa el término. Entonces, Margarita nos saca de ese lugar, y nos lleva a esta, insisto, intrahistoria de Mariana, con la que entendemos por qué se actúa así en Cuba, por qué Mariana desde su ventana en su habitación en México observa de esta forma cómo continúa girando el mundo, a un Ernesto que de repente no le entiende, y a este Darío que le escribe poemas. Y la poesía, que en realidad para mí significa la verdadera tabla de salvación o el último refugio de la esperanza, es fundamental cuando interviene bien en una novela. Página 40. Esto le escribe Darío a Mariana. Cuando vuelvan de nuevo la ciudad, el color de las hojas de mi tierra,
cuando el sol y las palmas y el viento de la isla te vistan y desvistan de nuevo ante mis ojos, cuando del mar solo me quede el ruido o alguna mano amiga sin su nombre, cuando la guerra sea el recuerdo del cual aún no tengo ni memoria, cuando vuelvas será la primavera en cada fruto. Aplauso por favor para Margarita. Qué belleza de poema. Y miren este poema de la página 163. De todas partes vienes como el sol o la lluvia. Ayer eras un pequeño pañuelo y yo partía hacia todos los aeropuertos de la tierra. Cuando fue el mar, no estabas, y la noche nació de las palmas de la orilla, que solo para tanto cielo, para tanto horizonte, me acostumbré a partir mirándote los ojos, y en la costa no estabas aquel día. Margarita Sánchez de Aguilar. Y lo hermoso de la metáfora, la fuga del carrusel. ¿Qué es un carrusel? Si no es este juego de niños, de caballitos, en el que todos alguna vez hemos subido, hemos cabalgado y nos hemos engañado que esa es la felicidad, ¿no? Porque nos está distrayendo. Pero sin embargo nunca nos hemos en realidad deslizado más que de ese mismo sitio. O sea, siempre hemos estado dando vueltas. Y eso es lo que pasa con Mariana, ¿no? Y la novela en realidad es esa invitación a que el personaje o la mujer empoderada rompa con la velocidad de ese carrusel que puede significar la vida de esa Cuba, la vida de la violencia y que aquellas mujeres están siempre en silencio. O sea, en realidad es una invitación a la rebeldía. Para mí la fuga del carrusel es eso, es una invitación a la rebeldía, una invitación para sublevarse, una invitación para empoderarse. Y creo que ese tipo de literatura es la que le hace mucho bien a lo que en estos momentos se está escribiendo en Latinoamérica. Y eso es lo que ha hecho con La fuga del carrusel mi querida madre literaria, Margarita Sánchez Gallinal. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Ahora me toca a mí. Agradezco igual la invitación para estar en esta mesa. Tengan ustedes en cuenta un detalle con relación a mí. Yo he venido de Cuba, he viajado miles de kilómetros para solamente hacer la presentación, participar en el homenaje a Waldo, hablar de una de mis grandes pasiones, que es la décima cubana, y para hablar de la novela La fuga del carrusel de Margarita. Es decir, he venido de La Habana acá para festejar tres de mis grandes pasiones que acabo de mencionar, tres de mis grandes afectos. A mí me hubiera gustado compartir, se los digo de todo corazón, mi poesía con ustedes, mis fábulas, mis cuentos, pero eso no ha podido ser posible. Pero, como decía Borges, yo me conformo con lo que he escuchado. Me conformo y me conformo todavía más con sentir la pasión que siento por Waldo, por Margarita y por la décima, que son afectos que me acompañan de toda la vida, de toda la vida. Es decir, en este minuto, por ejemplo, en La Habana, en la calle 24, donde viven Waldo y Margarita, 24, entre 23 y 25, perfectamente puede haber un cartel que diga La fuga del carrusel, no vengo a hablar del porvenir.
ante la fuga del carrusel, no vengo a hablar del porvenir. Perfectamente, Waldo pudo escribir esta novela. Perfectamente, Margarita pudo escribir el libro de Waldo que acaba de ser presentado. Por eso reitero las gracias a la universidad y particularmente a Waldo, que fue quien influyó para que yo estuviera aquí. No tengo la menor duda de que si Waldo no influye, yo no estuviera en esta sala. Así que le agradezco muchísimo la influencia de él y después que fuera aceptada por los demás compañeros que organizaron la feria. Yo como poeta, como narrador y como ensayista, no es la primera vez que me detengo, que escribo sobre un libro de Margarita Sánchez Gallinal. En mi opinión, hay libros y libros, pero hay libros que son acontecimientos literarios. Y este libro de Margarita Sánchez Gallinal es un acontecimiento literario para Cuba. Y aunque estemos acá, en Cuba están esperando este texto para publicarlo de forma inmediata por la importancia que tiene el libro este para las letras cubanas, que dicho sea de paso, todavía no se ha publicado en Cuba. Entonces, ya les digo, voy a leerles un texto que escribí con toda la sinceridad del mundo, con el corazón a flor de pecho, pero siendo muy sincero con lo que voy a leer, porque es lo que pienso realmente. Y les decía que no es la primera vez que me detengo ante un libro de ella. Ya antes me habían resultado sumamente atractivas sus novelas Gloria Isla, 2003, y Madera Antigua, 2015. Pero la que hoy nos convoca, La fuga del carrusel, con velo de media ficción o ficción completa, pone al descubierto la sagrada memoria de varias generaciones de cubanos. Repito la frase, sagrada memoria de varias generaciones de cubanos. ¿Acaso una bien pensada trilogía que tiene a la mujer como protagonista? Si primero fue Gloria y después Gúdula, ahora es Mariana la que lleva sobre sus hombros los rasgos psicológicos dominantes. Y una vez más, buen gusto, elegancia de estilo, refinamiento supremo, fértil imaginación y exquisito, tres veces, exquisito manejo del idioma. Hago énfasis en un aspecto que considero de suma importancia: combinación sincrónica de tiempos verbales, tiempos de la acción y tiempos de la historia, algo que la autora logra fusionar sin ruido de ningún tipo, para entonces, evitando inútiles extravagancias narrativas, perfilar la fisonomía psicológica de cada personaje hasta convertirlos en seres humanos alegres y tristes, valientes y frágiles, naturales y creíbles, familiares y contemporáneos, siendo Mariana un nítido ejemplo de cómo una narradora o narrador, desde la originalidad y también desde la maestría, puede caracterizar al personaje protagónico de la historia. Alguien que primero identifica su problema, luego lo analiza, más tarde toma una decisión y finalmente la ejecuta. Eso se ve clarito en la novela de Margarita. Asumiendo con ello después el personaje las posibles consecuencias de sus actos.
Esa combinación sincrónica, ejecutada a veces desde un él y a veces desde un yo, permite un sólido fluir de la novela, no resultando determinante el plano temporal, espacial, situacional donde nos encontremos. Una cama, una calle, una ciudad o la sala de una casa. ¡Qué maravilla! Se lo digo con toda sinceridad. Si analizamos los tiempos verbales así, al vuelo, pasado, presente y futuro, estando 3 tiempos en la novela. Si analizamos los tiempos de la acción, específicos y circulares. Y si analizamos los tiempos de la historia, cronológico y psicológico. Lográndose entonces que la novela se mueva, avance y transite en finísimo vuelo por diferentes épocas. ¿Cuál es el resultado final? Aquí les va. Queda ante nosotros el nítido tic-tac del sobresalto, es decir, el arte de mantener la intensidad a través del movimiento de la historia. La misma energía que cualquier lector podría encontrar en obras que hoy reciben el apellido de clásicas. Decía Mariana, si ahora decidiera no volar, viajar mañana, el lunes próximo, la última semana de este marzo, y si no regresara, es decir, si no regresara a Cuba, bien por Margarita, revela el conflicto desde el mismísimo primer párrafo, donde sin estereotipos, sofismas o monotonías se unen 3 palabras esenciales: memoria, imaginación y verdad. Es decir, el interés de esta novela, la ley del interés de esta novela, viaja siempre sobre los raíles del cómo, demostrándose así que los laberintos emocionales ante la fuga del carrusel son murallas de vida que detienen el peligroso avance de esa foto fija que alguien, no sé quién, llamó realidad implacable. La novela como tal, entretejida con la misma fuerza subjetiva que regalan los atardeceres, está llena de parábolas, hechizos e incertidumbres. Sin embargo, aquí no hay nada ambiguo o evasivo, nada predecible o forzado, nada que pueda relacionarse con fórmulas o frívolas peripecias. Aquí lo que se siente, visto a través del corpus discursivo de su protagonista, es la rebeldía de un pensamiento que no acepta la resignación, que no acepta la mecedora de una esquina ante la inminente fuga del carrusel. ¿Acaso porque este carrusel es una metáfora de los sueños, una metáfora de las motivaciones, una metáfora de miradas que nunca lograrán definirle el rostro al porvenir? Respuestas que el lector podrá ir encontrando si a través de mudas, resúmenes, saltos cualitativos, datos ocultos, vasos comunicantes, patrones de cambios y diálogos discursivos, narrativos y telescópicos. Están en la novela los 3 tipos de diálogo. Logra caminar junto a la diégesis, entrelazados todos estos recursos con cartas, soliloquios, monólogos y monólogos interiores. Algo así como un muestrario de la condición humana, de los misterios de la condición humana, pero misterios que en el caso de Cuba, que en el caso particular de Cuba, de la Cuba actual, vienen acompañados de un aforismo que se hace imprescindible: 2 y 2 en Cuba son 7.
La fuga del carrusel es una novela de estos tiempos y de los tiempos que están por venir. Lo singular se vuelve múltiple, lo múltiple se vuelve íntimo, visualizándose además una atractiva mixtura que pasa de lo doméstico a lo filosófico, de lo filosófico a lo histórico, de lo histórico a lo personal y de lo personal a un fascinante mundo anímico, donde la música asume roles de suma importancia como parte de la trama. Recomiendo entonces que el lector cabalgue sobre las líneas que comienzan en la página 61, pues allí la autora incorpora o juega con textos de Silvio Rodríguez, quien para miles de cubanos fue, durante varias décadas, una banda sonora imprescindible. Solo sé que estoy harta, nos dice Mariana, harta de tanto vaivén, de no encajar, de sentirme ajena. Esas palabras de Mariana son una síntesis de la obra. Ahora bien, ¿por qué dice Mariana esas palabras? ¿Será porque nacer en Cuba era una fiesta innombrable? ¿Será porque lleva la isla en peso? ¿Será por la maldita circunstancia del agua por todas partes? ¿Será por haber esperado lo que nunca llegó? ¿Será porque la esperanza se le convirtió en una maltrecha palabra sin sentido? Son muchas las preguntas, dagas de la vida que hacen más profundo el calado dramático y referencial de una historia donde se entrelazan disímiles conceptos: magia, utopía, asombro, luces, abrazos, horizontes, pero también guerra, muerte, migración, sequía, ausencia, desilusiones. Lo dije al inicio, la fuga del carrusel, con velo de media ficción o ficción completa, pone al descubierto la sagrada memoria de varias generaciones de cubanos. La novela que hoy presentamos, publicada en 2025 por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, compendia todo un universo de vivencias y estigmas. De ahí que su autora jamás se permita, y esto es importante que se sepa antes de entrarle a la novela, de ahí que su autora jamás se permita practicar la cultura del embés, la cultura de la elixis o la tramposa cultura de las insinuaciones. Imposible. La memoria de la esperanza de todo un pueblo es algo muy serio. Por eso en este libro no caben los laberintos del reverso, ni los temblores de la supresión, ni unidos ellos a la malsana ironía de construir oraciones indirectas. Repito dos palabras: imaginación y verdad. Dígase el impulso desgarrador de un carrusel que gira al desnudo, que gira sin anestesia ante la fuga de años que tuvieron como cielo un sol mayor sostenido. Deseo concluir citándome a mí mismo. Margarita Sánchez Gallinal asume el acto de creación con una belleza de lenguaje que la hace marcar la diferencia. Margarita tiene el don del rocío, siendo una escritora que aborda lo originario desde una dimensión de la realidad que rechaza de plano abaratar la cubanía. Ella tiene el don de interpretar y versionar lo nacional, dándole vuelo a un pensamiento que revela a través de personajes entrañables el perfil determinante de la identidad cubana. Con Margarita Sánchez Gallinal
y esto lo reafirmo, queda demostrada la existencia de una teología insular, o lo que es lo mismo, la ínsula distinta del cosmos, que será siempre una forma profunda y perdurable de continuar dignificando la cultura cubana. Muchas gracias. Primeramente voy a agradecer a la Universidad Juárez de Tabasco por haber publicado la novela. Esta novela recién la terminé el año pasado y ellos tuvieron la gentileza de aceptar publicarla, y eso se lo voy a agradecer toda la vida. Fundamentalmente y principalmente al rector Guillermo Narváez, al licenciado McDonnell y a Claudia, que es nuestra torturadora infinita, pero la queremos así todo, con torturas y todo. Coincidirán conmigo en que no puedo agregar nada más sobre la novela después de lo que ha dicho Harold y de lo que ha dicho Fidel Antonio. Confieso que a través de ellos dos he descubierto cosas que están evidentemente en la novela, y yo como escritora las he escrito, pero no he tenido conciencia de lo que he escrito en el sentido ese. Los lectores, en este caso también ustedes, siempre ven más allá de lo que ve el escritor, siempre ven otras aristas que el escritor va descubriendo. Yo he descubierto muchas cosas en la novela con ellos. Para eso están los críticos y los investigadores, para que nos den luz, porque uno escribe, uno saca de su pecho lo que tiene, y la mano es el instrumento, pero muchas veces dice lo que tiene que decir, pero no tiene conciencia a veces de cuánto está diciendo. Eso es así, eso le pasa, yo creo que a la mayoría de los escritores. Se descubre, y cada vez que uno lee un texto va descubriendo cosas. Yo voy a leerles un pequeño fragmento de la novela, no voy a hacer muy largo esto, estoy muy emocionada. Yo soy llorona, pero no voy a llorar, Estoy muy emocionada por lo que han dicho, porque estoy emocionada. La novela tiene unos versos de Nelson Simón, nuestro gran poeta que anda por ahí, que quizás está por un rincón llorando también, míralo allí, que dice: jamás hubo otra orilla esperándonos, pues toda orilla y locura nacía y moría dentro de mí mismo. En el claroscuro de la habitación vislumbra las maletas. Las sombras distorsionan sus contornos, transformándolas en una mancha negra y difusa. Son sus últimas horas en Ciudad de México, y la inminencia del viaje le causa desasosiego. Si ahora decidiera no volar, viajar mañana, el lunes próximo, la última semana de este mes de marzo, y si no regresara, si aceptara el ofrecimiento de Ernesto,
De momento no ganarías mucho. Había deslizado él con cierta reserva la noche anterior mientras buscaban un sitio donde beber algo después de la comida en casa de Patty. Mariana intenta imaginar qué implicaría tomar esa decisión. Un escalofrío recorre su cuerpo. Cierra los ojos, como si ese sencillo gesto pudiera ahuyentar el caos que bulle dentro de sí. La penumbra es dueña de todo, de ella misma. Abre los ojos, buscando disipar la sensación de ahogo que le inunda. Fija la vista en el rincón donde están las maletas. Trata de descifrar las líneas que las delimitan. Las valijas siguen siendo una mancha muda, amparándose en lo oscuro, sin saber qué esperar. Volver es retornar a casa, a sus amigos. Los que fue haciendo según perdía los de siempre, a su trabajo anónimo y mal retribuido, a su soledad doméstica, a una realidad que la desespera y de la cual no logra desprenderse, aun cuando se ha refugiado en una suerte de limbo para sobrevivir al cataclismo que la rebasa. Todo es frío a su alrededor, todo es viscoso como la incertidumbre que contornea por sus resortes más sensibles, aguardando una distracción para atacar. Se siente culpable sin saber de qué o por qué. Tal vez no fuera tan frágil si lo supiera. Cierra nuevamente los ojos, necesita pensar, poner en orden los sentimientos encontrados que la acechan. Está segura de que no hay trampa en la propuesta de Ernesto, no sería capaz, pero se siente incómoda, sobre todo porque no puede discernir si el malestar es por él o por ella misma. Su oferta debe ser un impulso nacido del miedo a estar solo, un temor que ha notado en sus ojos desde su llegada a México. Lo conoce suficiente para saber que la soledad no es su fuerte y los años comienzan a pasar factura. Sin duda es eso, mas no es su caso. Ella asume la soledad sin desesperación. Después de todo, ha sido compañera de viaje gran parte de su vida. Está acostumbrada, pudiera decir que se siente cómoda. Ernesto diría que es una reverenda idiotez lo que está pensando, y tal vez tenga razón, pero ciertamente no precisa otro tipo de compañía. Tampoco necesita comenzar nada. Él pudiera alegar derrotismo, cansancio de esperar lo que nunca llegó. Otra vez se equivoca. Es algo más intenso que no puede precisar, que quizás no tenga explicación y por eso no encuentra las palabras justas para definirlo. Se deshace del edredón a pesar del frío reinante. Se vira sobre su lado izquierdo, encoge las piernas hasta hacerse un ovillo. Aprieta los párpados como si con ello pudiera distanciarse de todo. Permanece un buen rato así, concentrada en la respiración, inhalando y exhalando con lentitud. Es un ejercicio al que recurre cuando no puede conciliar el sueño. Estar pendiente a cada bocanada de aire que toma o desecha va quietando su mente hasta lograr la serenidad necesaria. Se vira de espaldas, estira su cuerpo hasta el dolor, abre los ojos. En el techo de la habitación, las sombras de la luz de la vela que Ernesto siempre tiene encendida dibujan extrañas figuras. No presta atención al baile esperpéntico que tiene lugar en la superficie del techo. Su mente se empecina en reproducir cada palabra dicha por Ernesto, el énfasis con que fue pronunciada cada frase para animarla a tomar una decisión, la decisión que él espera. Cierra otra vez sus ojos, insiste en inhalar y exhalar despacio el aire frío de esa mañana de la Ciudad de México. Esta vez su artimaña no tiene el efecto esperado, sigue inquieta. Su cabeza es un torbellino donde imágenes de su vida pasan una y otra vez como si se tratara de un carrusel. Quizás eso ha sido su vida.
un tío vivo que gira con un único y repetitivo rumbo, un rumbo que siempre ha tenido su destino determinado. Dicho de esa manera, pareciera un estigma, pero no es así. No se trata de la buena o la mala suerte. En esto no tiene que ver el azar, sino la certeza de saber dónde está el lugar indicado, el sitio escogido por decisión propia para transcurrir, aun cuando los sueños sigan despedazándose y la esperanza se haya vuelto una maltrecha palabra sin sentido. A fin de cuentas, los sueños se fraguan en la región confusa del subconsciente y responden al deseo más que a la razón. De esa fantasía recreada en nuestra mente se nutre la esperanza. Gracias. Muchas felicidades a la maestra Margarita Sánchez Gallinal por la presentación de esta obra literaria. Obviamente llegar hasta las fibras más sensibles, y hoy nuestro público ha compartido la presentación de nuestra autora invitada. Un fuerte aplauso para ella, amable asistencia. Vamos a hacer la atenta invitación ahora a quienes han acompañado a nuestra autora y a nuestra autora para que nos coloquemos junto al público. Y ahora invitar a nuestro público asistente para que sean tan amables, ponerse de pie y dar paso a la fotografía del recuerdo. Les comentamos, amables amigos, que todas estas actividades están siendo transmitidas en vivo y en